Ante cualquier poder que exija sumisión y sacrificio, la tarea del filósofo cínico es la irreverencia, la confrontación, la impertinencia, la indisciplina y la insumisión. Rebelde y desobediente, por convencido que esté del carácter desesperado de su empresa, se fija el deber de encarnar la resistencia ante el Leviatán y quienes llevan agua para ese molino. Infinitos universos paralelos se nos presentan. Los protagonistas se encuentran atrapados en la cognición de esta infinitud. Perdidos entre tantos mundos, ya no saben cuál es su realidad. ¿Se podría salir de este enredo existencial con alguna teoría sólida que simplifique la realidad a una sola para frenar este laberinto de universos paralelos? Científica o filosóficamente, con lógica y razón, o quizá... O quizá lo mejor es no hundirse en teorías enrevesadas, tirar a la basura la lógica para movernos, esta conducta que desprecia lo abstracto y cualquier sistema que infravalora la realidad sensible, se puede rastrear hasta la antigua Grecia, en los cínicos, filósofos vagabundos que lideraban la guerra contra un enemigo que, al igual que en el anime, reprimía a la naturaleza humana, pero que no pudieron derrotar y vive hoy en día reprimiendo a la humanidad. ¿Cuál sería nuestro cielo a taladrar? Ya en el primer capítulo se nos presenta la primera confrontación con este gran enemigo, encarnado en el jefe de la aldea de Kamina y Simón. Es el primer impedimento para vivir acorde a su naturaleza, lo primero a lo que se tienen que revelar. Es a la sociedad en la cual se criaron. La vida en esta aldea se sustenta en la tradición de vivir bajo tierra y nunca salir a la superficie. De hecho, es sentido común que no existe la superficie, por lo que solo un loco diría de ir más allá del techo. El jefe de la aldea siempre le recuerda a Kamina y a Simón estos valores de su sociedad. Salir de la aldea significa confrontarlos. Si bien parece una clara referencia a la alegoría de la caverna de Platón, por querer salir del engaño de las sombras y ver la verdad, pero en este caso hay cosas que son contrarias a las ideas de Platón. Platón ideó esta alegoría teniendo en mente una jerarquía de ser y conocer, una jerarquía de conocimiento, donde salir de la caverna es despreciar las sombras, el nivel más bajo de conocimiento. Acá entra el mundo sensible, que son simulaciones de la verdadera forma ideal. Los niveles superiores de conocimiento y de ser ya es parte del mundo de las ideas, del mundo inteligible. Este es el objetivo de salir de la caverna, alcanzar con el pensamiento estos niveles superiores de conocimiento y de ser. Pero Kamina, el principal motivador de la salida de esta cueva, la razón y la lógica abstracta no le importa. Se ve impulsado por sus instintos, espíritu de pelea y naturaleza, que es del nivel más inferior y despreciable de conocimiento para Platón. Kamina no busca la idea del bien como el que sale de la caverna, denigrando al mundo sensible que Platón dirá que es una simulación inferior de las ideas superiores. Kamina prefiere la realidad que experimenta, más que una realidad teórica o hipotética, como se verá en los capítulos finales. Este rechazo de Kamina hacia el sentido común y los valores de la sociedad que vive no es por despreciar el mundo sensible, sino por las imposiciones que esta sociedad ejerce en los ciudadanos. Los cínicos, con el gusto que se le conoce por la provocación, dejaron de lado el modelo matemático, del que Platón es un destacado representante, para preferir en cambio una metodología de lo perentorio y lo poético, de la intuición y el entusiasmo. Más que la filosofía platónica, Kamina parece más cercano a la filosofía de los cínicos, que se oponían a Platón y a todo aquel que apoye la sumisión del humano ante cualquier sistema que reprima la naturaleza humana. El cinismo es una filosofía de acción, más que de un pensamiento sistemático y uniforme, por lo que hay quienes ni siquiera la consideran una filosofía. De hecho, no dejaron ningún escrito para la posteridad, sino que en cambio dejaron anécdotas, recopiladas en libros de otra gente. Debido a esto es común que hayan anécdotas que quizá no sucedieron o que contradigan a otras anécdotas. Sin embargo, lo importante de estos chismes milenarios, más que su veracidad, es el carácter que tienen.
ya que el método filosófico que más se destaca de los cínicos eran los gestos y las acciones, así como lo de Sócrates era la mayéutica, que con el diálogo y las preguntas hacían llevar a un ciudadano a cuestionarse ideas y conceptos. Los cínicos usaban gestos y acciones como argumento contra sus enemigos. De esa forma ponen al mundo sensible al mismo nivel que el mundo inteligible, que el de la lógica. Y en vez de argumentar lógicamente, le gustaba más demostrar el argumento con hechos. Cuando Antístenes, el considerado fundador de la escuela cínica, estaba dialogando con un filósofo que le mostraba con razonamientos serios la imposibilidad del movimiento y el cambio, mediante las aporias de Zenón. Como ejemplo, una de estas aporias decía algo así: si imaginamos que tenemos que llegar a la superficie desde la aldea subterránea de Cámina y Simón, bueno, antes de llegar a la meta hay que cruzar por la mitad del camino. Pero antes de cruzar por la mitad del camino hay que cruzar por la mitad de la mitad del camino, ya que matemáticamente en todo segmento se puede colocar un punto. Siempre va a haber una mitad a recorrer antes de llegar a una meta. Entonces, infinitos movimientos y metas hay que recorrer antes de siquiera dar un solo paso. Las aporias son un compilado de varios ejemplos similares al anterior. Estas aporias reducen al absurdo lógico al movimiento. Muestran que algo tan pero tan común como moverse es imposible lógicamente hablando. O por lo menos así era en ese entonces. Más o menos 2000 años después fue refutado matemáticamente. Ante tal demostración lógica, ante tal alta argumentación, el cínico no dijo una sola palabra. Simplemente caminó alrededor del otro filósofo, demostrando con hechos, sin decir una sola palabra ni argumento lógico, la existencia del movimiento. Convencido de que una demostración de hecho era mucho más efectivo que cualquier equivalente verbal. A los cínicos no le paraliza estas imposibilidades lógicas. Su filosofía es una que se preocupa por lo que está cerca de lo humano, cuando otros filósofos tienden al más allá de lo humano, como a lo sagrado, religioso o lo ideal. Los cínicos tienden al más acá, al materialismo y a lo sensible. Los cínicos ven en todo este alejamiento de lo humano una herramienta para reprimir la naturaleza de los ciudadanos, con la excusa de perseguir un bien mayor. Los argumentos que da el jefe de la aldea de Cámina y Simón, al igual que otro jefe de aldea, tienden a justificar vivir enterrados porque Dios así lo quiso, o por otro lado invocando a la tradición como si hicieran lo que las antiguas generaciones veían como bueno. Estos jefes de aldea tienen a su favor los tabús, valores, tradición, leyes y religiones para ejercer el poder y reprimir a cualquiera que se rebele contra la sociedad. La sociedad es el gran enemigo para los cínicos, porque reprime para ellos lo más importante para la vida feliz, la naturaleza humana. Para el cínico todo esto engaña al humano, lo hace creer en teorías que solo justifican su sumisión. La tarea del cínico entonces es desengañar al ciudadano, para que haga brillar todo su potencial. Una vez liberado de las normas sociales, Diógenes solía decir que él era un ciudadano del cosmos, cuando le preguntaban de dónde era, remarcando su independencia de la geografía. Una persona que sigue su naturaleza no nació en los límites imaginarios que crean los políticos, sino que nació en el mundo. Ningún artificio social va a determinar su vida. La aldea de Cámina y Simón normalizó como buenas virtudes actitudes que lo mantienen alejado de la realidad. Confrontar los valores de una sociedad, tanto en el anime como en la vida real, siempre es una locura, digna de castigos penales. Simplemente decir que la superficie existe te hace ser un loco. Pero Cámina vio con sus propios ojos a la superficie, y al igual que Antístenes, refutando a las aporias de Zenón, a Cámina le basta con ese hecho para aceptar su existencia, en vez de dejarse llevar por estas teorías y tradiciones del pueblo. Cámina, al decir que la superficie existe, es tratado como todo cínico fue tratado en la antigua Grecia, de loco, rebelde y subversivo, un peligro para la sociedad, alguien que se crea sus propios valores. Por su parte, su hermano de otra madre, Simón, es un niño que le gusta excavar, tiene una conexión profunda con su taladro, y por eso es visto por los demás como un loco, pero, a diferencia de Cámina, a Simón sí que le afecta este rechazo de la sociedad.
Tiene vergüenza de su propia naturaleza. Simón será el pupilo de Kamina, quien aprenderá a ser rey de sí mismo y a aceptar su naturaleza como todo maestro cínico querría. Al principio, Simón tiene que delegar sus valores a Kamina, que a su vez justifican los valores de Simón. Si Simón tiene que creer y tener fe en algo, que crea en Kamina, que es el único que confía en su naturaleza y no crea en la sociedad u otros valores y creencias que repriman su naturaleza. La naturaleza de Simón es excavar. Kamina lo apoya y motiva a seguir esa naturaleza, diciendo que será su taladro el que perfore el cielo y que use ese taladro para lo que él quiera y no para lo que los demás digan. Y es por este apoyo de Kamina que hace que Simón se acerque a su naturaleza y se rebele contra la sociedad que lo vio nacer, por el cual puede salir de la cueva donde vivían. Una vez en la superficie, los protagonistas descubren que habían vivido engañados, no por el mundo sensible como diría Platón. La sociedad de la superficie también tiene su techo a derribar. La vida común en una sociedad normaliza por la costumbre muchos sentidos de los que no se dudan, porque la realidad diaria depende de estos sentidos para vivir del día a día. Y no vale la pena romperse la cabeza a cada rato. En la vida real nadie duda del gesto para parar un colectivo, o de decir salud cuando alguien estornuda, o cualquier otro gesto cultural. Así cada pequeño gesto suma y poco a poco se va generando una red de significados que en su totalidad, en sociología, se lo llama cosmovisión, y es algo que afecta nuestra percepción de la realidad. El mundo de la superficie no es un mundo completamente libre. Si la aldea de donde venían normalizaba vivir de esa manera, la sociedad de la superficie normaliza ciertas cosas que, al igual que la sociedad anterior, pueden alejar al humano de ciertas conductas, ya sea por la tradición o por la normalización, algo que todo cínico tiene que estar por arriba. Kamina demostrará el sinsentido de estos valores y luego Nia ocupará su lugar. Ella, a diferencia de Kamina, no sabe nada de la sociedad humana, por lo que todo le parecerá un sinsentido. Al ver a la sociedad desde fuera, no le afecta esos falsos valores, como dirían los cínicos. Con su duda desvela y relativiza los valores, lo que esta sociedad normaliza y lo que el costumbrismo impide ver. Si salir de la cueva fue su primer acto subversivo, el segundo es robar y usar un gunman, los cuales son mechas que usan los hombres bestias, una especie que domina la superficie y se encarga de exterminar todo ser humano que suba. Y a ningún humano en la sociedad de la superficie se le pasó por la mente la locura de tomar un gunman, ya que los gunmen son de los hombres bestias, normalizaron a tal punto esta visión que les parecía imposible que un humano los use. Muchas cosas imposibles no lo son en tanto que la física y la ciencia, sino en tanto nuestra sociedad y cosmovisión nos dice que es imposible. El objetivo de Kamina y Simón pasa de enfrentarse a la represión de su naturaleza en las cuevas a enfrentar lo mismo pero en la superficie. El enemigo sigue siendo el mismo. Los hombres bestias siguen las órdenes del rey espiral. Es él quien obliga a los humanos a vivir en las cuevas. Pero, al igual que los jefes de aldea, todo esto es por un bien mayor. Toda sociedad se crea por un bien mayor. Esto es odiado por los cínicos que priorizan al sujeto por encima de lo gregario. Además, gran parte de esto está teorizado por filósofos que siempre denigran al mundo sensible, al que experimentamos con nuestros sentidos, hablando de las bondades de la vida del más allá, de las ideas inteligibles, una naturaleza lejos del mundo sensible o una patria que hay que defender. Todo esto es una excusa para que los humanos se sacrifiquen o luchen por estas teorías que benefician siempre a algunos pocos. Los cínicos dirán que ese bien mayor siempre se utiliza para reprimir las masas. Cuando Diógenes discutía con un religioso, quien hablaba del paraíso de una vida en el más allá, Diógenes le dijo muy crudamente: si tan bueno es el más allá, ¿por qué no te matás y vas ahora mismo? El punto de inflexión en el anime se da cuando muere Kamina. En sus últimas palabras hace un cambio a una frase que siempre le decía a Simón: si no crees en ti, cree en mí que cree en ti. Una frase para que Simón confíe en su naturaleza confiando en Kamina. Ahora,
Sabiendo Kamina que esa frase quedará inútil, le dice: no creas en mí, que cree en ti. Cree en ti mismo, Simón. A diferencia de la otra frase, esta busca la independencia de Simón, para que confíe en la naturaleza que Kamina sintió, pero que Simón seguía reprimiendo. Esto marca la separación de sus caminos. Simón, influenciado por Kamina, no seguirá sus mismos pasos, sino que buscará su propio camino, acorde a su naturaleza. Los cínicos expresan también en el plano político una posición radicalmente antiplatónica. Saben que no podría tenderse un puente entre el filósofo y el rey, entre el saber y el poder, a menos que se dé una corrupción radical de uno de los dos términos, casi siempre el de la sabiduría. Cuando derrotan al rey Espiral, Simón toma el mando político del país. Algo contrario a su naturaleza, ahora se le impone esta carga, que es lo que todos esperan de él. Las reglas sociales se imponen de nuevo a las naturales. Antes, en el capítulo 5, la brigada visitó a una aldea tan pobre que tenían que racionar sus alimentos para que no haya boca sin alimentar. Su método era mantener a raya el número de personas que viven en esa aldea. Cuando su población llegaba a cierto número, había un sorteo y quien lo ganaba lo sacaban a la superficie a su suerte, ya sean niños o ancianos. Obviamente esto era por un bien mayor, como siempre. El sorteo estaba arreglado por el sumo sacerdote y no faltaba el tono religioso en todo esto. Quien ganaba era considerado un elegido y afortunado, porque las sagradas escrituras decían que en la superficie vivían los dioses. A pesar del odio de Kamina, la brigada no puede hacer nada al respecto, pero se llevan consigo a los ganadores del sorteo, y a Rosiu, el ayudante del sacerdote que fue el único de la aldea que se enteró de todo esto, y quien tiene como esperanza buscar un sitio donde haya espacio para todos, y no haya que expulsar a la población cuando llegue a cierto número. Rosiu, quien acompañó a Kamina y Simón, y vio todos los actos de ellos, siguió siendo un creyente de que sobrepone estas ideas de su religión y política a su naturaleza. Cuando toma el mando del gobierno de la superficie, reemplazando a Simón y dejando de lado lo demostrado por Kamina, comete actos similares a los de los anteriores verdugos. Rosiu obliga a la gente a vivir en la superficie en contra de su voluntad, de igual forma que el rey Espiral los obligaba a vivir bajo el suelo con la excusa de un bien mayor. Irónicamente, el rival histórico de Kamina, Viral, un hombre bestia, es el que más defiende los valores de Kamina. No deja de lado sus propios valores por lo de esta nueva sociedad. A él no le basta el argumento del bien mayor para reprimir a la gente y protege a los humanos que no quieren ir a vivir a la superficie, tal como Kamina querría. Los cínicos, quien a diferencia de Platón veía contradictorio que un filósofo sea político, ya que la tarea de un político es controlar y ejercer su poder. La del filósofo es la sabiduría, para los cínicos es la liberación de la sociedad. Diógenes cuestionaba a Platón, que en su querer hacer un rey filósofo terminó siendo esclavo. Rosiu, con el pensamiento de que sus valores aprendidos por la religión y su sociedad son superiores a los tontos valores de Kamina y Simón, toma todas las decisiones posibles que puede, y aún así no puede enfrentarse a los nuevos enemigos que se presentan irónicamente cuando la población de la humanidad llega a cierto número, como en su aldea. Es imposible de luchar. Los Gunmen toman su fuerza del espíritu de lucha y el amor. Cuando Rosiu rechaza los ideales de Kamina, rechaza su naturaleza y espíritu de lucha. A diferencia de Viral y Simón, que son los que terminan salvando el día por su locura, como diría Rosiu, los jefes de aldea o el rey Espiral. Simón, a la manera de los cínicos, como Antístenes, como aquel filósofo, demuestra con hechos que el pensamiento de Rosiu estaba equivocado. Rosiu, siguiendo este pensamiento, llegó a condenar a muerte a Simón. Rosiu se avergüenza tanto que quiere suicidarse y va a su aldea natal a terminar con su vida, donde todo empezó. Se encuentra con el sacerdote y hablan del pasado. Rosiu le dice que investigó las sagradas escrituras de su religión y dice que no es un lenguaje real, sino que habrá sido alguna broma. Ambos se ríen. Ambos, Rosiu y el sumo sacerdote, tomaron decisiones muy crudas que afectó la vida de mucha gente por ese libro de broma. Ambos se reprimieron a sí mismos y a los demás por una teoría que era solo una broma, un artificio.
Los cínicos dirán que toda sociedad funciona de la misma manera. Los antiespirales, este nuevo nombre para nombrar el mismo enemigo de siempre, estaban detrás del rey espiral, que a su vez estaba detrás de los jefes de aldea que reprimían a sus poblaciones. Los antiespirales son seres que reprimen la naturaleza de los seres espirales, dejando que vivan en planetas donde no pueden alcanzar 1 millón de seres espirales. Los seres espirales tienen el poder de la espiral, que viene, según el resumen del anime, del amor, y que Kamina llamaba espíritu de lucha. Este poder es tan grande e ilógico que su uso desmedido puede generar galaxias enteras en sus cuerpos, lo que llevaría también a la creación de agujeros negros y acabaría por destruir el universo. Son seres indomables y obstinados en su naturaleza. Los seres antiespirales son básicamente Rossiu, que sobreponen la racionalidad a la naturaleza. Pero, al igual que un dios, pueden moldear el universo a su placer. Son lo más parecido a un dios que se ve en el anime. Estos seres antes fueron espirales, pero dejaron de confiar en su naturaleza y frenaron su propia evolución, uniéndose en un mismo ser. Piensan en que la naturaleza espiral tiene que ser controlada y reprimida a toda costa por el peligro que supone la creación de agujeros negros y la destrucción del universo. Otra vez se nos presenta un bien mayor por el cual hay que reprimir la naturaleza espiral. El detonante de esta gran guerra fue el futuro apocalíptico que vieron que llevaría a un uso desmedido del poder espiral. Los cínicos eran tildados de querer un apocalipsis por dudar de los valores de la sociedad, por sus apoyos a valores contrarios a la sociedad, que lo usaban no para defender esos otros valores, sino para relativizar la moral. No era visto como pura destrucción que deja nada a su paso, sino como una oportunidad para el renacimiento de las virtudes. Agitando el avispero de los tabús, por ejemplo, Simón está en una posición similar, enfrentar un posible apocalipsis, pero su única arma es la confianza en esa naturaleza que le da poder. Cada imposibilidad o apocalipsis lo usará para afianzar más la confianza en esta naturaleza. Todo esto por la posibilidad de construir algo mejor desde las cenizas. Y como el arma de los antiespirales es la desesperanza, usa su poder de moldear el universo para hacer una trampa. Les hace ver todos los universos paralelos a la brigada para inmovilizarlos. Mientras sean seres inteligentes, no podrán salir de este laberinto, dice, demostrando múltiples universos, sociedades y personalidades. Ahora, ¿qué sentido tiene el humano cuando todo lo que lo determina es infinito? Se le quitan a Dios o a los dioses sus prerrogativas sagradas. La divinidad expresa ahora aquello a lo que puede tender cada uno para hacer de su vida una obra que podrá distinguir mediante un estilo propio. Y dado que Diógenes ve en el humano unos valores que no dependen de la sociedad, ya sea esta sociedad de cualquier universo, recordemos que Diógenes es ciudadano del cosmos, independiente de la geografía, ninguno de todos estos universos paralelos lo ataría. Seguiría teniendo los mismos valores y la misma costumbre de siempre, porque es él mismo quien lo determina. Simón y toda la brigada recuerda a Kamina, la influencia subversiva de Kamina ante toda sociedad, y bajo el lema de tirar la lógica a la basura y seguir tu corazón, tira a la basura toda esta situación abstracta e hipotética, anclado ahora en lo que él mismo determina y no lo que cualquier sociedad determine. La frase tan repetida de Kamina deja el sentido común a un lado para hacer lo imposible. Significa, desde este lado cínico, no darle importancia a lo preestablecido, forjar nuestros propios valores sin rendirse a ningún sentido común de alguna sociedad, religión o seres extraterrestres. Y con ese fuego subversivo, hacer lo que esa gente que nos reprime nos hacen creer imposible. La brigada logra algo imposible e ilógico, que haría rabiar a Platón, que el ser humano con el mundo sensible sea más poderoso que lo inteligible, lo que le da la victoria a los seres espirales. La primera vez que vi Tengen Toppa Gurren Lagann, no me gustó el final. Verlo a Simón, el héroe que derrotó a un dios casi omnipotente, que salvó de la extinción a la raza espiral, el que dio comienzo a una nueva etapa del universo. Este héroe ahora es un don nadie que vaga por el mundo. Este final me supo amargo. Sin embargo,
Ahora entiendo que yo estaba sesgado por los valores sociales y quería que Simón fuera importante y reconocido dentro de su sociedad, pero esa no es su naturaleza, no es lo suyo. Su naturaleza es excavar, no gobernar, y él no va a cambiar su naturaleza por lo que la sociedad diga. Tal como querría Kamina, ahora usa su taladro para lo que él mismo determina. ¿Habría que estar triste porque alguien vive acorde a su naturaleza, acorde a lo que él mismo quiere? La sociedad nos puede hacer infelices cuando no cumplimos su expectativa, sentir vergüenza y tristeza por no tener pareja, estar desempleado o por tener un trabajo que sea denigrante para la sociedad. Son algunos ejemplos. Solo hay que alejarnos de esa visión y acercarnos al humano. Hay que sentir esa libertad, ese valor que no depende de lo que diga la mayoría. No hay que ahogarse en el vaso de la sociedad. Diógenes murió, según una de las tantas anécdotas de su muerte, por comer un pulpo crudo, negándose a cocinarlo por considerar el fuego como una imposición social. Murió sin escribir un solo libro. Sin embargo, su enseñanza y la de Antístenes perduraron por milenios. Con él, la antinomía entre el individuo y la sociedad se resuelve en beneficio del primero y, sistemáticamente, en detrimento de la instancia normativa social. Rebelde y solitario, el cínico hace una única contribución social: la pura soledad.